Una de las inquietudes que más preocupan a la ciudadanía siempre son los productos básicos, los alimentos básicos. El pueblo mexicano es un pueblo fundamentalmente que se alimenta de maíz y de frijol, obviamente de muchos otros alimentos, pero si hablamos de granos, son los más preponderantes, los más importantes, los de mayor tradición, los de mayor consumo, etcétera. No cabe duda que hay un problema serio en el país que estamos enfrentando los mexicanos y que tenemos que resolverlos de una manera o de otra. Evidentemente no será en esta administración, en el gobierno de López Obrador, cuando se resuelva, pues porque ya sería imposible, ya el tiempo no alcanza. Sin embargo, se tiene que pensar de manera seria por la próxima administración que encabece una mujer presidenta, el hecho de retomar un modelo de producción de granos y de alimentos básicos que garanticen la autosuficiencia alimentaria mexicana. Hemos hecho muchos ejercicios durante décadas y es evidente que en el caso de los alimentos, pues siempre esto va a ser cíclico. Es decir, ha habido temporadas en las que ha habido grandes producciones, inclusive ha habido modelos de llevar a cabo exportación de estos productos a otros países, pero hay temporadas en las que definitivamente no se puede, y más ahora que estamos viviendo una circunstancia múltiple que nos complica la vida no solo a los mexicanos, sino al mundo entero. La falta de granos, la falta de producción. La guerra entre Ucrania y Rusia está afectando considerablemente a muchísimos países, entre ellos a México, ya que de allá venían importantes cantidades de granos para Europa y para América y no se diga para México. Algo que evidentemente se ha dejado en el olvido y necesita recuperarse a como dé lugar, insisto, es la productividad de granos, que sean negocio para quienes los producen, pero que sean también una satisfacción de sus necesidades básicas para quienes los consumen. Y me refiero de nueva cuenta al maíz y al frijol. Estaba escuchando recientemente comentarios de experimentados comercializadores de aquí del estado de Sonora que están sumamente preocupados no solo por la falta de agua, en virtud de que el agua pues se ha ido a muchos cultivos que demandan demasiada agua y sembrar y cosechar frijol y maíz pues no deja el suficiente dinero como para invertirle. Y si a esto le sumamos que los apoyos al campo que históricamente se habían venido dando a efectos de tener una mayor productividad, por muchas razones, pues se han quitado. Pues va a llegar el momento de reconsiderar estas políticas de producción, de autosuficiencia y de garantizar que los mexicanos podamos tener la capacidad de producir lo que consumimos, cuando menos en frijol, no se diga en maíz. Ya el resto de productos será otra cosa, pero lo básico es lo básico. Y hoy por hoy, desafortunadamente, México se ve y se enfrenta ante la coyuntura nacional e internacional de tener que importar granos. Nada más que estamos comentando un asunto que nos pone contra la pared. Tampoco hay frijol suficiente en los Estados Unidos y en países cercanos que nos permita estarlo importando. De manera tal que podemos enfrentar la crisis del frijol y la crisis del maíz en pleno año electoral y en la transición democrática que vamos a vivir los mexicanos. Difícil, ¿no? Interesante también.
México vive una circunstancia particularmente difícil en materia alimentaria. No hay frijol y no hay maíz. Y no me refiero al día de hoy, me refiero a los próximos meses y probablemente para final de años estemos enfrentando una de las crisis alimentarias más serias que hemos padecido en los últimos 40 años. La producción de maíz y de frijol cayó estrepitosamente y por si fuera poco, tampoco los países vecinos como Estados Unidos, Canadá o países centroamericanos tampoco tienen frijol. Maíz sí, pero del amarillo, y el gobierno de México no lo quiere. Pero frijol no hay por ningún lado. Recordemos que para eso se creó en el año 2019 por el actual gobierno la Seguridad Alimentaria Mexicana, lo que conocemos como Segalmex, y todos conocemos en qué terminó el asunto del manejo de los fondos, desafortunadamente, que debiesen de haberse destinado a la adquisición y a la protección de garantizar la autosuficiencia alimentaria mexicana con maíz, con trigo, con frijol y con arroz. Y también a esto se le suma la leche. Sin embargo, hoy por hoy estamos enfrentando una serie de crisis que me permito comentar en materia de maíz y de frijol. Y ya como conclusión, la jornada de este día lunes saca un artículo. La Jornada, que es el periódico casi oficial del gobierno de la República, el más afín, digamos, pues, ¿no? Saca una declaración en la que dice: en semáforo rojo la disponibilidad de frijol, los inventarios solo para 1.5 meses, dice Zagarpa. De manera tal que, fíjese que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Zagarpa ubicó al país en un semáforo rojo en frijol, al contar con inventarios por solo mes y medio. Imagínense, dan a conocer que nuestro país compró frijol a 10 países, entre ellos Estados Unidos. Sin embargo, la sequía en las principales zonas productoras de frijol provocó que desde agosto del 2023 un aumento significativo de las importaciones, que llegaron a finales del año anterior a 305.144 toneladas, una cifra récord. Por eso he estado insistiendo en que vamos a enfrentar la crisis del hambre, la crisis del frijol, no tenemos lluvia, la sequía está muy cañona y la verdad, la falta de apoyo a los productores del campo nos tienen postrados. Por eso urge una redefinición de la política alimentaria, no solo con el tema de Segalmex, la corrupción, controlar las cosas, hacer procesos adecuados, sino enfocarse más bien a los que producen, a los que generan el frijol, el maíz, el arroz, lo básico en México para evitar caer en la tentación o caer en la realidad. Ya no es una ficción, ya es una realidad en el hecho de que no tengamos hambre entre los mexicanos por falta de maíz y de frijol. De por sí ya es un problemón el precio del pollo, de la carne, no se diga el pescado ahorita en Cuaresma, lo cual nos tiene postrados y realmente lastimados. Es importantísimo que todos los mexicanos, particularmente los empresarios, los productores agrícolas, los productores agropecuarios del campo, pero sobre todo el gobierno, entienda la gravedad de este asunto. Ya no es un tema de neoliberales y de conservadores, es un tema de sobrevivencia del pueblo de México que clama por respuestas serias de sus gobernantes y no se diga de quienes aspiran a puestos de elección popular. Soy Luis Fernando Portillo, gracias por escucharme.